el tema desarrollar raíces profundas por medio de Jesús. Bienvenido, Celedonio, y adelante. Gracias, buenas tardes. Hoy es un día lleno de gozo porque el Señor nos ha permitido abrir los ojos con un propósito para Él. No ha sido un día más, ha sido un día que ahora cuando empecemos el descanso sabremos que se ha cumplido lo que Él ha querido en cada uno de nosotros. El tema dice desarrollar raíces profundas por medio de Jesús. La palabra desarrollar nos debe llevar a una movilidad, a un cambio, a un actuar, a un crecimiento. Es un verbo que nos dice hay que actuar y hay que moverse. Raíces, todos tenemos raíces y nuestras raíces pueden ser débiles o profundas dependiendo cuál ha sido nuestra relación personal con Dios o con el mundo. Y cuando hablamos de la palabra Jesús, ese nombre nos lleva a sacar nuestros pies de la tierra, nuestros ojos de aquí abajo y elevarnos a una dimensión donde todo lo que hasta ahora no hemos podido obtener por medio de ese desarrollo lo vamos a conseguir. Les puedo comentar que todos nosotros tenemos raíces. No hay nadie que no tenga una raíz, ya sea por conocimiento o por herencia generacional. Raíces hay de diferentes formas y de ellas depende que nuestro testimonio sea lo que nuestra raíz es en nuestro corazón. Las plantas tienen raíces, pero nosotros tenemos nuestra raíz en nuestro corazón, que es el centro donde nosotros hemos decidido darle derecho legal a Dios, Jesús, que habite a morar y que cambie. Las raíces las podemos clasificar primero o catalogar para ir viendo por qué las raíces con Jesús son más profundas. Podemos tener raíces de idolatría. Yo tuve raíces de idolatría en mi vida pasada hace más de 10 años porque yo veneraba mi trabajo, mi salario, mis posesiones físicas. Yo tenía mis puestos ojos en lo material y no en el Señor que después cambió mi vida. ¿Ve? Y esas raíces yo las pude haber heredado de mi padre, que también trabajaba de esa manera, y él las pudo haber heredado de su abuelo, de su papá, que era mi abuelo, o las adquirí en el mundo por querer ser mayor que todos los demás los que estaban en mi entorno y laborábamos juntos. Porque así vivimos nosotros, fijándonos en los otros, pero no fijándonos nosotros. Entonces, para ir a ese tipo de raíces, podemos ver en Deuteronomio 28, el capítulo 29, en el versículo 18 dice, no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a rendir culto a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca una hierba venenosa y ajenjo. Ya todos sabemos que el veneno es algo mortífero y el ajenjo es algo muy duro que tiene un sabor bastante desagradable. Nosotros sabemos, y ya yo lo sé, que la idolatría es un pecado destructivo y que no permiten que las personas crezcan en el plan de Dios. Cuando yo estaba en idolatría, yo no podía crecer en el plan que Dios tenía para conmigo, porque yo vivía de espalda a Dios. Entonces esa fue una raíz que yo tuve que entregarle a Dios cuando decidí recibirlo a Él en el centro de mi corazón como mi único Señor, Dios, Rey y Salvador. ¿Qué otro tipo de idolatría yo tenía en mi corazón y que muchos podemos tener? Raíces de desobediencia. Yo vivía una vida arbitrariamente a mi conveniencia porque yo vivía alejado de la palabra. Le puedo decir que yo me congregaba todos los domingos y cada vez que podía iba a la iglesia donde nos reuníamos, pero yo iba a llenar una banca, pero yo salía de ahí y entraba siendo una persona desobediente. ¿Ve? Entonces podemos ver que el primer acto de desobediencia que podemos encontrar
fue en el primer hombre y en la primera mujer cuando se les dijo que no podían comer de ese fruto. Ese es el primer acto de desobediencia. Nosotros por naturaleza somos muy dados a la desobediencia. Le dices a un niño no toque que está caliente, pero el niño toca. No te tomes ese trago porque te va a hacer daño, pero nos tomamos el trago. No te vayas para esa fiesta, pero no vamos para la fiesta. Entonces la desobediencia es una raíz que regularmente todos tenemos porque nos creemos autosuficientes. No aceptamos que tenemos que depender de alguien o obedecer a alguien. Y esa es otra de las raíces que tenemos que evitar que vuelva hacia nosotros, la desobediencia. Por eso en el Deuteronomio hay 15 bendiciones para la obediencia, 15 para la obediencia, y hay 53 situaciones de reprensión para los desobedientes. Entonces, si con 15 que son para la obediencia podemos vivir una vida placentera y no se queda nada por fuera, imagínense en 53. Si en 15 no se quedó nada por fuera, en 53 menos se quedó nada por fuera. Entonces, la desobediencia es algo que crea una raíz en nosotros bastante difícil de arraigar, y más cuando hacemos la desobediencia en la parte oculta, esa parte que pensamos que nadie nos está viendo. Y dice la palabra en Isaías 5:24, por tanto, como la lengua de fuego devora la paja y la llama doblega el rastrojo, así la raíz de ellos será como cosa putrefacta, y su flor se desvanecerá como el polvo, porque han desechado la ley de Jehová de los ejércitos y han despreciado la palabra del Santo de Israel. Yo vivía despreciando la palabra y yo muchas veces me quemé y bien duro, pero yo seguía en mi desobediencia. Otra de las raíces que yo tuve fue mi raíz de orgullo. Yo no aceptaba que yo estaba equivocado. Yo decía que yo era el que tenía la verdad absoluta. Yo no pedía opinión. Yo veía a los demás como inferiores a mí. Así es que esa es otra raíz que tenemos nosotros que doblegar, entregársela a Jesús para que esa raíz que va a generarse como un fruto nuevo crezca sin mancha de ninguna clase. El orgullo enloquece, no nos deja estar en alegría. ¿Por qué? Porque estamos siempre atentos a ver a quién miro con menosprecio, a quién digo yo que soy mejor que él. Y entonces eso nos lleva a no tener una vida placentera. Entonces dice la palabra en Ezequiel 31:18, ¿a quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás como los árboles del Edén en lo profundo de la tierra, entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor. Una persona muy llena de orgullo era el Faraón. Y todos sabemos que ese orgullo le costó lo que está escrito en la palabra. Entonces, entre más orgullosos somos, el Señor tiene que tratarnos de una manera más drástica, a pesar de que nos ama, pero nos tiene que corregir. Otra raíz que yo tenía y que tuve que entregar también eran las raíces de la profanación. Yo interpretaba la palabra a mi conveniencia, no como la palabra está. Eso quiere decir profanación. La utilizaba a mi libre albedrío, de mi forma general, pero la palabra no se puede cambiar. La palabra como está con sus puntos, tildes, comas, se tiene que quedar, porque la palabra es certera y todos sabemos que es como espada de doble filo. Y a mí me cortaba al entrar y me cortaba al salir. ¿Ve? Como confirmación,
Dice la palabra en Ezequiel 22:26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. De mis días de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. Entonces, eso es profanación. Sabemos que somos débiles por la carne, pero eso es cuando estamos alejados de la palabra y vivimos fuera de la sombra del Señor. Muchos decimos que es difícil, pero no es difícil cuando nosotros menguamos y permitimos que Él haga un cambio en nuestra vida terrenal, en nuestra vida física, para vivir en la vida espiritual, nada afanados como yo vivía antes. ¿Ve? Las raíces de la codicia es otra. Quiero tener lo que Él tiene, envidio lo que Él tiene, lo estoy anhelando, no tengo paz en mi corazón. Es un deseo excesivo de tener algo y quiero tener lo que le pertenece a otro. Es el ser codicioso. Yo en la oficina yo siempre quería estar un escalón más arriba en la posición que yo tenía, y eso no es malo, pero sí cuando lo haces con un pensamiento nada correcto, cuando lo haces con envidia. La codicia no viene de Dios. ¿Ve? Dice la palabra en el Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces vivimos viendo cómo vive el prójimo en comparación con nosotros y vivimos con ese afán de tener lo que él tiene. Pero lo que pasa es que tal vez lo que él tiene es porque ya él se rindió a los pies de Dios y yo no lo tengo porque en aquel tiempo yo estaba rendido a los pies del enemigo. Entonces vivimos en esa situación de el ver qué tiene aquel para yo ver qué puedo tener yo. Entonces esas son raíces que están muy profundas en nosotros y como les comentaba, o las adquirimos por generación, por la descendencia generacional, o las adquirimos por el mundo que nos absorbe, que nosotros permitimos que nos absorba. Porque desde que tenemos uso de razón y sabemos lo que es bueno y lo que es malo, nosotros mismos nos entregamos a donde queremos ir. ¿Ves? Si una persona me dice a mí, tómate un trago, yo no me lo quiero tomar, no me lo tomo porque nadie me puede obligar, porque yo tengo un discernimiento que me dice que eso es malo. Pero si yo tengo codicia y quiero estar en el grupo, me lo tomo. También existen las raíces de rencor. El rencor es algo que lo lleva a uno por dentro a donde uno va, no te deja vivir, no te deja dormir. Yo tenía rencor contra mi papá por el comportamiento que él había tenido con nosotros y con mi mamá. Y eso no me dejaba vivir, no me dejaba comer tranquilo. En varias ocasiones pensé en matarlo del rencor que yo tenía por él. Entonces son situaciones que estaban muy arraigadas en mi corazón. Antes yo pensaba que era en mi mente. Yo las tenía muy arraigadas en mi corazón. Es una sensación que no hay palabra en mi caso que yo las pueda describir, porque es algo mío. Y yo mismo me hacía daño, porque yo no podía estar tranquilo por estar siempre con ese rencor. Y hoy sé que el Señor siempre tuvo su mano en mí. Dice la palabra en Proverbios 18:19, cuando guardamos rencor a alguien, levantamos un muro difícil de derribar que nos aísla de los demás. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Entonces eso es lo que hacemos nosotros. Vamos levantando muros donde vamos por el rencor que tenemos, y aunque nosotros sentimos que no es así, las personas a las que nosotros tenemos rencor, sí se percatan de ese rencor. Ellos sí lo viven, porque nosotros lo exteriorizamos de una manera
tal vez silenciosa, de una manera por el lenguaje corporal. Lo veo, no lo veo con desprecio. De esa manera nosotros también podemos demostrarle rencor a una persona. Dice la palabra en Proverbios, ahí ya se las acabo de compartir sobre el rencor, pero no todas las raíces son malas. Lo que sí yo pude analizar cuando el Señor cambió mi vida es que todas las raíces que nos llevan a una situación de perdición en nuestro caminar, todas esas raíces tienen una necesidad de agua. El agua es el vital líquido que a nosotros nos da vida. Pero esas raíces están en un agua pantanosa. Y ustedes saben que los pantanos son aguas estancadas, donde huele muy feo, donde nada crece bonito, donde todo está oscuro, donde todo está marchito. Entonces, todas estas raíces que les acabo de comentar y otras muchas más nos hacen vivir en aguas estancadas. Nosotros mismos empezamos a desprender un olor que nadie soporta, pero nosotros no lo sentimos porque ya es parte de nuestra vida. Nadie se siente lo que tiene cuando están viendo lo que están alrededor y criticándolo. Pero viene una raíz de salvación. Siempre hay una raíz de salvación que llega a rescatar lo que estaba perdido en el mundo. Y esa raíz de salvación fue Jesús. Él nos vino a traer la liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación. Él vino a traer su forma de hombre para morir en esa cruz por cada uno de nosotros, cuando todavía ni nuestros padres, bisabuelos y no sé cuántas generaciones atrás no habían nacido. Pero un hombre ya había declarado que esa situación se iba a dar. En Isaías 11, en el versículo 1 dice, Isaías, un retoño brotará del tronco de Isaí y su vástago de sus raíces dará fruto. Si un corazón recibe salvación en la fe de Jesucristo, tendrá una raíz de vida y salud que fructificará para vida eterna. Entonces, desde que yo le entregué mi corazón a Dios y Él acabó con todas esas raíces que me tenían arraigado, acabado, enfermo, y yo recibí esa raíz de salvación, mi vida cambió, porque Él me sacó de esas aguas estancadas, donde todo estaba marchito, oculto, olía mal, y me llevó a esa fuente de agua viva que es Él. Dice la palabra en Juan 4, creo que es, donde nos habla de la mujer samaritana. ¿Qué clase de raíces no pudo haber tenido esa mujer? Pero llegó al pozo y se encontró con el que tiene esa agua que cambia todo. Y ahí empezó un cambio en esa dama, como empezó un cambio en Pedro y en todos los 12, porque ellos vivían en el mundo también. Entonces, la raíz de salvación, esa raíz en la que tenemos que ir todos, es Jesús, el que todo lo puede. Hay tantas raíces que tenemos nosotros que desarraigar de nuestro ser y hacer, raíces de falta de fe, raíces de derrota, raíces de que no puedo, raíces de que siempre estoy hablando que no lo voy a poder hacer, que yo no me merezco eso, que eso no es para mí. Esas raíces nosotros tenemos que permitir y entregárselas a Jesús para que Él las cambie por esas raíces donde va a correr esa fuente de agua viva. No sé si ustedes habrán ido, o creo que todos hemos ido a un río, y nos hemos percatado que donde la corriente del río fluye y corre, el agua siempre está cristalina. Y toda la vegetación que está alrededor de esa agua que está cristalina y que corre, siempre tiene un verdor diferente a la que está en la medida en que se va alejando
hacia la tierra, hacia adentro. Entonces, esas son las aguas de las que Dios trajo siendo Jesús cuando nos vino a salvar. Y esa agua viva no tiene impedimento para llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Por eso yo siempre le digo, Señor, escudriña hasta lo más profundo que pueda haber en mi corazón, que ni yo mismo me acuerdo que pueda tener ahí. Porque yo en mi testimonio les he comentado que yo tenía tantas cosas en mi corazón que eso era como una caja fuerte que ni yo mismo sabía la combinación para abrirla, ni sabía dónde estaba la llave, pero Jesús sí sabía la combinación y sabía dónde estaba la llave. ¿Y por qué le pido siempre eso? Porque yo soy un hombre pecador. Yo peco cada vez que salgo y se me tira un carro, me viene un pensamiento a la mente. ¿Ve? Yo soy débil, yo no soy perfecto. Entonces siempre le pido al Señor, Señor, no permitas que mi carne se doblegue al pecado, a vivir de la mente. No permitas que yo me aparte de ti, Señor. Pero yo también tengo que hacer mi parte. Entonces, qué triste para las personas que viven con ese tipo de raíces que no son correctas a los pies de Dios o que son de agrado de Dios. Porque sí, Dios vino y entregó a su Hijo, pero también hay una palabra que fue declarada por Juan el Bautista, porque la palabra de Dios es dura, la palabra de Dios nos corrige y nos corrige para que todos entremos al banquete de la segunda Jerusalén vestido de lino blanco resplandeciente. Jesús no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos ese banquete. Y Él hasta la última instancia hará lo posible porque nosotros escuchemos su voz. Porque Él siempre sigue llamándonos. Nosotros sabemos que Él está allí. Pero qué lástima que tengamos el oído en el mundo y no en Él. Y de la boca de Juan el Bautista salió esta palabra que está en el libro de Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 10, que dice: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Muchas personas, y yo podré estar equivocado, me corrigen porque yo no tengo la verdad absoluta. Sí, Dios vino a acabar con las abominaciones de la carne, pero Dios, que siendo Jesús, no vino a anular las 10 leyes. Entonces dicen las personas que he escuchado algunas, no, lo que pasa es que acuérdate que con el Nuevo Testamento lo que está para atrás se anula. No, porque las 10 leyes están en el Viejo Testamento. Entonces ahí viene las raíces que antes les hablaba de la profanación. Utilizo la palabra a mi conveniencia y no como está escrita. Entonces las raíces nuestras siempre tienen que estar al lado de esa corriente de agua viva, de agua viva. Y esa corriente es Jesús, el dador, el que todo lo puede. Dice el Salmo 1:3, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. Prospera quiere decir que cada día hay algo nuevo, diferente y siempre es a favor. Nunca va a ser lo mismo. Si hoy tuve un mango que pesó 1 libra, mañana ese mango va a prosperar en ese árbol y me va a dar uno que va a pesar 1,5 libras. Y dentro de una semana tendré otro que pesará 2 libras. Porque con Dios nunca, siendo Jesús, es para que nos quedemos en lo mismo. Porque Él cada día nos prospera en todo lo que emprendamos en la obediencia a Él. Tenemos que menguar, tenemos que salir. Hay 2 palabras que yo regularmente comparto. Tenemos que salir de esa palabra que nada más decimos creo. Hay que ir a creerle. Cuando vamos a creerle, los milagros llegan.
Porque yo antes decía, cuando a mí me preguntaban, ¿tú crees en Jesús, en Dios? Yo sí, yo creo. Pero yo respondía porque yo había escuchado y por costumbre decía, sí, yo creo. Pero ahora yo le creo. Cuando yo le creo y descanso y mi confianza la deposito en Él, Él hace el milagro. Yo dejo que mis raíces se siembren en el creerle a Jesús. Y eso no quiere decir que nosotros no podamos ser instrumento como hasta ahora somos de uno por los otros. A la hora que se pide una oración, aquí estamos. ¿Por qué? Porque todos aquí le creemos a Jesús. Y como le creemos y sabemos que va a ser el milagro, nosotros donde estamos doblamos nuestras rodillas pidiéndole y diciéndole, acuérdate que nosotros te creemos a ti. Entonces tú harás la obra maravillosa para que te sigamos exaltando ante las naciones. O sea que tenemos que dejar de creer y pasar a creerle. Todo el mundo, cuando Jesús le dijo a Pedro, entra y tira la red, él fue y entró, tal vez porque le creía. Pero después que se dio el milagro empezó a creerle. Y ahí es donde él deja su barca y se va detrás, porque él vio algo que había ocurrido que hacía tiempo no ocurría. Entonces tenemos que vivir situaciones de credibilidad. Por eso es que la credibilidad tenemos que mantenerla, porque cuando la perdemos, qué difícil es recuperarla. Qué difícil sería para mí si yo mañana pasado me porto de forma incorrecta con mi familia. Qué difícil sería para mí que mi familia me vuelva a creer en mí. Entonces tenemos que mantener una verticalidad en creerle a Dios, porque Él no nos va a mentir. ¿Por qué? Porque nosotros ya decidimos y le dimos derecho legal que esas raíces de salvación que Él trajo entraran a morar y a ser parte de nuestro corazón. A medida que nuestra relación personal con Dios va creciendo, nuestro corazón se va fortificando. Es como cuando estamos jóvenes. En el mundo de la medicina, y los médicos fueron puestos por Dios, ahí está escrito en la palabra, entre más una persona es joven y le da un infarto, más probabilidades tiene de que fallezca. Pero entre más la persona es adulta, las probabilidades de que fallezcan son menos. ¿Por qué? Porque los afluentes que llevan sangre al corazón son mucho más los que llegan en una persona adulta que los que tiene una persona joven. Entonces así tenemos que nosotros vivir nuestra relación personal con Dios. Cada día los afluentes de nuestra relación personal con Dios a nuestro corazón tienen que irse multiplicando. No nos podemos quedar estancados. Por eso es el desarrollar raíces profundas a través de Jesús. Y esa es la única forma como nosotros podamos ir creciendo. Entonces, ¿cómo se da ese cambio? De otra manera, en el mundo de la palabra, dice la palabra en Ezequiel 47:12, y ahí hablamos de las aguas salutíferas. Salutíferas. Eso viene de salud. Y dice la palabra, dice, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Ahora esta palabra nos dice que ya no solamente los frutos y los árboles y las hojas van a crecer a la mano derecha. Ahora esta palabra dice que van a crecer a ambos lados. Jesús no te está diciendo, no, nada más te voy a dar si te vas caminando por aquí. Ahora Jesús nos dice, vas a recibir si te vas por la derecha y si te vas por la izquierda, porque las aguas que yo he traído para hacerte salvo y darte salud están a ambos lados de ese río de agua viva. Entonces, ¿qué pasó con Ezequiel? ¿Cómo Ezequiel recibió esa revelación? Porque él vio que esas aguas venían del trono de lo alto.
Cuando hablamos de las aguas, no hablamos de el agua física natural que vemos nosotros. Y la usé antes de ejemplo para vernos en los dos parámetros. El agua salutífera que nos sana a nosotros es la palabra. Lo que está escrito en ese librito que nosotros leemos, que nos ha cambiado la vida y que cada día corremos a él con ansia, como chiquillos buscando juguete en Navidad, por lo menos en mi caso, ¿ve? Ese es el agua que nosotros tenemos que beber todos los días, aunque la hayamos leído 1, 10, 15 veces. Hay que leerla, porque siempre es un gozo volver a leer y algo bueno encontramos. En esto ya trataba leyendo a los profetas menores y yo dije, tanta palabra hay aquí. Por ejemplo, en el libro de Abdías, que es el más chico, un solo capítulo, 24 versículos, pero hay tanta enseñanza. ¿Por qué? Porque la palabra que está escrita ahí es para hacernos crecer, para hacernos desarrollar, para irnos llevando de dimensión en dimensión. Entonces, esa es la palabra que nos redarguye, nos eleva, nos corrige, nos ama, nos cambia, nos mantiene y nos hace ser cada día más y más y más con raíces profundas en la presencia de Dios. Nosotros no podemos quedarnos en el verbo, en la conjugación de ese verbo diciendo estoy desarrollando. Desarrollando para mí quiere decir estoy en un proceso y lo voy a hacer cuando yo pueda. No, desarrollar quiere decir moverte ya. La acción es inmediata, porque el desarrollando no te dice que te tienes que mover ya. El desarrollar quiere decir desde ya hay que moverse. ¿Cuánto gozo yo tengo cada vez que veo y recibo, la persona está mejorando, la persona se levantó? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros también para que el proceso se dé? Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Si nosotros sabemos que ya le dimos derecho legal a Jesús de que duerma en nuestra barca, yo tengo que confiar que aunque esa barca se enfrente a una tormenta, yo no lo voy a despertar. Porque si yo lo despierto, yo no estoy confiando en el que la barca no se va a hundir. Entonces tenemos que confiar en Dios, tenemos que confiar en Jesús, que Él nos está cuidando, que cuando en otras casas falte la harina y el aceite, en la mía no va a faltar. ¿Ve? Que Él está en nuestro corazón. Tenemos que aprender a profundizarnos en nuestra relación personal con Él. Nuestra relación personal con Él no puede ser en la parte de arriba, no puede ser en la orilla. Tenemos que hacer y obedecer de una vez cuando nos diga nada mar adentro, que me quiero encontrar contigo en las profundidades. Porque sí, me podré quedar en orilla y pesco con una caña y me saco una sardina y me la como y ya comí. Pero si yo me voy con Jesús mar adentro, yo voy a regresar con un pez más grande y con ese pez más grande podré entonces compartir con otros que necesitan. Por eso nosotros tenemos que meternos cada día más mar adentro para que nuestras raíces sean profundas, fuertes en la palabra y que nosotros seamos ese instrumento para que el día que nos encontremos con una persona débil, con el amor que Dios ha sembrado en nuestro corazón, poder decirle, Dios puede cambiar tus aguas estancadas por fuentes de agua viva. Porque yo también tuve en ese momento, como estás tú ahora. ¿Por qué? Porque siempre he dicho, no te puedo dar de lo que no tengo y no te puedo hablar de lo que no he vivido. Y eso no quiere decir que tenemos que estar viviendo una vida de martirio para poder hablarles a otros. Porque Dios no quiere que ninguno de nosotros sufra. Además de profundizar, tenemos que fortalecernos. Cada vez que vamos a la palabra, es como si fuéramos al gimnasio. No va a haber máquina en ese gimnasio que nosotros no podamos doblegar. Si agarramos una bicicleta para cardio, si agarramos una bicicleta caminadora, si agarramos una bicicleta para pesas, eso es lo que nos da la palabra a nosotros. La palabra nos fortalece, nos hace cada día estar más en la presencia de Dios.
cuando el enemigo venga, nosotros estamos fortalecidos. Cuando Jesús bajó del monte, después de 40 días y 40 noches, él vino confiado, él vino muy profundamente en lo que encontró con su Padre en ese lugar y vino fortalecido para aguantar las tentaciones que Satanás le presentó. ¿Ustedes se imaginan o nos podemos imaginar si Jesús no hubiese estado fortalecido cuando se encontró con la samaritana que ya había tenido 5 hombres y el que tenía no era? Jesús puede haber sido el séptimo si él no hubiera estado fortalecido. Entonces tenemos que estar fortalecidos porque cada día el enemigo va a ver cómo nos tira una cáscara de guineo. Estamos laborando y alguien de maldad me dejó un billete de 100 para ver si yo me lo llevo para la casa. Esas son tentaciones del enemigo. Si sabemos que eso no nos pertenece y estamos fortalecidos en la palabra, yo tengo la obligación de agarrar eso y llevarlo a la dirección de recursos humanos, donde sea, decir, me acabo de encontrar esto en mi puesto de labores, no me pertenece, eso es de alguien que lo está necesitando. Tenemos que estar fortalecidos siempre para que el enemigo no nos agarre desprevenidos. Todas las raíces son la fortaleza de quien las tenga. Hay raíces negativas, como les dije, y también son fortalecidas porque esa persona vive en pecado, porque esa es la vida que él tiene. Y esa persona se siente fuerte y cómoda en ese mundo donde las aguas están estancadas. Pero nosotros, bendito Dios, que ya vivimos en esa fuente que corre agua viva. Y eso lo vemos en nuestros familiares, en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestras labores, que a veces estamos conversando y hablamos de Jesús y otras personas nos ven con desprecio y no nos entienden. Dios nos ha fortalecido para saber sobrellevar esas situaciones. Dios nos ha fortalecido para que seamos instrumentos. Y después decirle a esa persona, yo necesito conversar contigo. Y las cosas van a cambiar para esas personas. Las raíces nos corrigen, como les decía antes. Las raíces cada día tienen que ser de luz y no de oscuridad. ¿Qué podemos hacer para mantenernos? Como les decía, la palabra. No podemos dejar de vivir bajo la palabra. Vamos a un lugar donde sabemos que las cosas no están bien. Señor, fortalece mis raíces para no doblegarme ante las dádivas que me puedan dar en ese lugar. ¿Sí? Porque podemos llegar a un lugar donde sabemos que el enemigo está ahí y llegamos y ponemos pie, y si no vamos con las raíces bien profundas y arraigadas en la palabra, podemos ser presa del enemigo. Y después, mira, ya está Celedonio, que tanto que hablaba de las raíces y míralo, aquí quedó llave. Y ahora como la tecnología está tan adelantada, lo primero que hace es que te toman una foto y de una vez la suban en la internet. ¿Ves? Entonces, este no es el que hablaba allá en Dalcor y decía, y míralo aquí donde está metido en la cantina, con 4 mujeres a su alrededor, y aquí están las botellas. Mejor que digan que aquí corrió que aquí cayó. Eso lo aprendí yo de un varón que todos nosotros conocemos, y es una frase muy verídica. Mejor que digan que aquí corrió que aquí cayó. Nosotros no tenemos que demostrarle nada a nadie, porque el Dios que vive en nosotros, a ese es que nosotros tenemos que demostrarle. Y Él se encargará de todo. Señor, yo te presento a mis enemigos, tú los conoces mejor que yo. Dice tu palabra que al que me maldiga, tú lo maldecirás, y al que me bendiga, tú lo bendecirás. No tenemos que vivir afanados. Nuestras raíces no se pueden marchitar ni secar por nada ni por nadie. Porque cuando nuestras raíces no están acorde con la voluntad de Dios, donde nosotros vayamos, somos propagadores. Llega mi hijo de 5 años de la escuela y le doy un abrazo, le estoy dando una transferencia espiritual. Después el chiquillo se empieza a portar mal en el colegio y me están llamando que le pega a todo el mundo.
Pero eso es lo que yo le estoy transfiriendo al niño. Raíces de cómo hablar. Si empiezo a hablar con palabras que no son correctas, esas son raíces que el niño está escuchando. ¿Ve? Entonces, ese niño va creciendo con esas raíces de un vocablo nada correcto. Llego ebrio todos los días a la casa, el niño está creciendo con esa imagen de que eso es lo correcto para ellos. Entonces, nuestras raíces definen qué somos, cómo nos comportamos, donde nosotros vayamos. Porque no es que yo ahora que me quito las raíces y las dejo aquí y me voy y busco otras, no. Eso no es tan fácil. La única forma que eso se dé es cuando le entregamos nuestro corazón a Dios para que Él haga el milagro que ha hecho en todos nosotros, y en los que van a seguir llegando a este ministerio, porque este ministerio del Señor lo va a hacer crecer en el nombre de Jesús. Mujeres esforzadas y valientes, ¿quién lo diría? Mujeres virtuosas, todas ustedes tienen unas raíces como ustedes nunca se lo han imaginado. Yo sí se las veo, por lo menos. Yo sí se las veo. Mujeres que se han parado a luchar y siguen luchando y no dejarán de luchar. Por lo que se pare por delante, ahí están ustedes. No se desaniman. Donde ustedes van, va Él. Y donde Él va, hay cambios. Hay cambios. Cada día donde nosotros llegamos, tiene que haber un cambio. Sin que nosotros tengamos que hablar, hay un cambio. Tal vez no nos lo dirán, nosotros no lo veremos, pero entramos a una oficina y les puedo asegurar que cuando nos vamos, alguien dirá, oye, ¿tuviste que cuando esa dama entró aquí, algo pasó? ¿Tú no sentiste como una brisa? Así son las personas que tienen raíces fuertes en la palabra. No tienen que hablar. El Dios que vive en el corazón de cada uno de ustedes habla por ustedes. Así como el Dios que vive en sus corazones, en esas raíces, las defiende a ustedes. Cualquiera persona que le haya dicho a una de ustedes no sirven, está equivocado. Está equivocado. Cuando una persona te dice a ti que tú no sirves, es porque esa persona sabe que tú sí sirves. ¿Ve? Nadie le tira piedra a un árbol que no da buenos frutos. El que le tira piedra a un árbol que no tiene fruto es porque está loco. Dios me la bendiga, Dios me las cuide. Muchas gracias. Gracias, Celedonio, por este compartir. De verdad que mientras hablabas de las raíces, vi este árbol como muy grande, con raíces muy, muy arraigadas. Y podía ver cómo se iban arrancando esas raíces, iban saliendo raíces nuevas. Y realmente, bueno, el Señor lo puso en mi mente, verlo en lo espiritual, pero en lo natural, o sea, como un árbol, somos nosotros árboles que tenemos vida, y cómo antes de llegar a donde Jesús, a tener una relación con Jesús, esas raíces fueron creciendo, creciendo, creciendo y se convierten en grandes, grandes raíces, ¿verdad? Y tú hablabas del agua, las aguas salutíferas de Cristo, y cómo veía yo cómo esa agua, que es la palabra, se regaba en esa tierra y cómo se iba transformando la raíz, o mejor dicho, cómo se arrancaba esa raíz vieja, iba saliendo raíces nuevas. Y de verdad que nunca lo había visto así, tan como si estuviera viendo un libro, pero así es. Así es, suena fácil, no es fácil, pero el alimentarnos, el nutrirnos, el buscar de la palabra, el escuchar, el buscar, trae esa transformación en nuestras raíces. Y de verdad que Dios es fiel, porque a pesar de que no es fácil, nos dejó las herramientas, y es la palabra. La palabra. Todo está en la palabra.
Entonces, pues gracias por este compartir, gracias porque le doy al Señor porque me mostró cosas maravillosas mientras hablabas. Mi casa traqueaba, quiero dejarte saber, porque así como estaba yo viéndolo, o el Señor mostrándomelo, mi casa, de verdad que fue muy lindo. Gracias por ese compartir. Amén. No sé si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta para Celedonio. Este es el momento. No les dé pena preguntar. Sé que hay varias relativamente nuevas. Aquí estamos todos para aprender y vamos a aprender hasta nuestro último suspiro. Así es que siéntanse en completa libertad de preguntar. Si no lo sabemos, si Celedonio no lo puede responder o yo no lo sé, buscaremos la respuesta. Aquí de todos nos nutrimos. Muchas veces nos quedamos callados y de lo que nosotros ignoramos podemos nutrir a otra persona al lado. Así es que los micrófonos son todos ustedes, así es que bienvenidas a participar. Si no, yo voy a escoger a dedo, así que mejor pregunten. Mire, les quiero compartir. Nosotros lo que ya vivimos una relación personal con Dios, ya no tenemos que soñar, nosotros tenemos que vivir de visión. Tenemos que vivir con una visión. Nosotros no estaremos aquí, pero si ya tengo un nieto, el que tenga un necesito de 1 año, aunque yo no esté aquí, yo tengo que tener una visión de ese niño en 50 años. Por eso el profeta Isaías declaró 450 años y dijo que del linaje de Isaí saldría un linaje que saldría el Salvador del mundo, y se cumplió. Entonces ya tampoco es bendecir hasta la 4ª y 5ª generación, tenemos que bendecir hasta la 1000 generación. Nosotros tenemos que dejar nuestra generación venidera bendecida, cubierta bajo la sombra de Jesús, del Dios Todopoderoso. Y les comento, mi papá, entre los pocos momentos que hablábamos, y mi mamá y mi abuelo me decían: hijo, cuando usted esté en la escuela, usted siempre levante la mano cuando no sepa. Porque aunque usted lo vean 5 segundos y se burlen de usted, porque hizo una pregunta que para muchos fue tonto, le puedo asegurar que tal vez el 50% del salón estaba con ganas de hacer esa pregunta. Entonces nunca nos quedemos con las ganas de preguntar, porque aquí todos estamos como una gran familia, todos hacemos un eslabón y hacemos una cadena. Aquí nadie tiene la verdad absoluta, todos somos personas comunes y corrientes de una sola familia, un solo sentir, un solo caminar, una sola palabra. Y si ahora no se acuerdan, me escriben. Y si yo no sé si es un tema de dama, le digo a mi señora, mi ayuda idónea, que les ayude. ¿Ve? Así es que estamos a la orden porque ustedes son parte de mi familia y son muy importantes para Dios y para los propósitos de Dios. Y los propósitos de Dios son perfectos. Celedonio, tú hablabas de Deuteronomios, que habían cuántas bendiciones cuando se seguían los mandamientos y cuánto... En Deuteronomio me parece que son 14 cuando eres obediente, 14 o 15. Y cuando eres desobediente creo que hay 53. Eso está en Deuteronomio. Las bendiciones por la obediencia, ¿ves? Bendecido serás al salir, al entrar, tus graneros siempre estarán llenos, todo lo que hagas prosperará. Son tan pocas, pero tienes todo lo que necesites. Sí. Pero cuando eres desobediente hay 53, que ahí no se queda nada por fuera. Yo estoy justo leyendo Deuteronomio, pero me llamó la atención que tú las contaste. Es que hay cosas que te impactan. ¿Y por qué a mí? Porque yo viví una vida de desobediencia. Yo no quiero volver a ser desobediente porque yo sé lo que me va a pasar cuando soy desobediente. ¿Por qué? Porque creo que hay una palabra que dice que cuando tú practicas idolatría sin conocer lo que estás haciendo, el Señor te la perdona. Pero cuando ya tú conoces de la palabra y conoces del caminar de Dios,
la idolatría Dios no te la perdona. ¿Ve? La pregunta es, y ejemplo, cuando Moisés subió al monte Horeb a buscar las tablas y bajó, hasta su hermano Aarón y su hermana se habían tirado a la idolatría de hacer el becerro. Pero Dios dio una oportunidad. Los que estén arrepentidos de verdad, que se pasen de este lado. Él siempre da una oportunidad de acuerdo a como tengamos nosotros el corazón. Porque en antes les compartía y ustedes saben, y yo lo he escuchado y lo he aprendido de muchas de ustedes, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos entremos al banquete de la segunda Jerusalén, vestidos de lino blanco resplandeciente. ¿Ves? Pero somos nosotros los que andamos en esa rebeldía de querer vivir los afanes del mundo. Entonces, en esos afanes del mundo es donde nos perdemos. ¿Qué pasa si cuando yo vivía en rebeldía con mis raíces, que andaba por ahí por el mundo dando vueltas, se hubiesen abierto los cielos? Yo me hubiese ido para donde está el fuego que nunca se apaga. Entonces comería pan de aflicción y bebería agua de angustia. Bueno, bendito Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Antes, sino se abrirán después que todos nosotros estamos en una relación personal con Cristo. Y creo que su misericordia se ha extendido a cada uno de nosotros y nuestras familias. Amén, y por nosotros las raíces de nuestras familias están cambiando. Sí, Amén. Tú sabes que mientras hablabas del nietecito de 1 año, pensé en Denia, que estaba aquí, y pensé en su nietecita que aún es muy, Amén. Bueno, ahí muy está. pequeña, y me imagino que eso le llegó a Denia porque de verdad que es su baby ahora. A Denia. Así es, aquí estaba en antes, la viste dándome besitos y que quería ponerse el lip. Decía, quiero poner labios, ponme labios, te pusiste labios, decía. Ella se la llevó la mamá, pero sí, Celedonio pensaba en eso mismo, pues en cómo las raíces que son nuestra historia. Porque las raíces son nuestra historia, todo lo que nosotros traemos de nuestro, como herencia de nuestros padres, de nuestros abuelos y tatarabuelos, que han influenciado en nosotros de una manera tan fuerte que hasta muchos de esos pecados se duplican en tamaño, pero solamente cambiándolo por las raíces en Jesús, como dice tu título, desarrollando raíces profundas en Jesús, es como nosotros podemos mejorar y salir de eso. Y no solamente salimos nosotros, sino que transformamos a nuestras generaciones. Amén. Esa es la esperanza que nosotros tenemos de que los que vienen después de nosotros sean mejor que nosotros, en Cristo Jesús, por supuesto. Porque ahora mismo la tecnología hace que los jóvenes piensen que son mejor que todo el mundo, que todas se la saben, que todos lo conocen, pero en realidad no saben nada. Cuando empiecen a mirar a través de los ojos de Jesús, es cuando empiezan entonces a conocer lo que es una verdadera vida en Cristo. Y hay tantas cosas en el mundo que están sucediendo ahora mismo que no nos queda más que tener la esperanza de que Dios aún no va a venir, porque hacen falta muchas personas para salvarse. Y que nos ha puesto a nosotros en ese camino para seguir evangelizando. Y aunque Él no necesita ayuda, pero nosotros ayudamos hablándole a los demás de su palabra para hacer que ellos se conviertan y encuentren el camino correcto. Así es, y tus palabras pues nos llenan nos reafirman todas esas cosas que nosotros hemos aprendido y nos conforta y nos sigue profundizando más esas raíces para continuar en este camino. Gracias. Lo que ocurre es que todavía la humanidad vive por vista y no por fe. Bendito Dios que ya nosotros vivimos por fe. Pero fuera de nuestra casa todavía son como Santo Tomás. Si yo no meto mi dedo en ese hueco donde estaba el clavo o en su costado, no voy a creer que ese es el Cristo resucitado. Pero ya nosotros no tenemos que meter ni el dedo en la mano ni la mano en el costado. Entonces esa es la diferencia por la cual nosotros somos instrumentos para que esa persona que hoy supuestamente ve, pero está ciega en lo espiritual, se le caigan las escamas y empiecen a ver lo que ya nosotros podemos estar viendo. ¿Ve? Y en antes, como les comenté,
aunque ya su niña, si el necesito sea de 1 año, usted declárelo bendecido, bendecido, porque lo que Dios bendice, nadie lo contradice. Amén. ¿Eh? Amén. Y ustedes son las que tienen el poder para mover lo que hay que mover. Amén. Usaban siempre y por costumbre decir que éramos nosotros los hombres. No, son ustedes las mujeres. Son ustedes las que dan a luz. Son ustedes las que nos crían a nosotros. Entonces, ¿de dónde viene la vida y cómo termina la vida? Con ustedes. El Salvador nació del vientre de una mujer. Así es. Celedonio, Dígame usted. bueno, agradecer por lo que ha compartido, porque me sentí identificada en muchas cosas. Pero yo tengo una pregunta, a ver si tal vez usted me puede ayudar con el tema de la rebeldía. ¿Puede existir una rebeldía, entre comillas, buena? Y le pregunto esto porque usted hablaba de cuando nos dan, nos dicen no hagas esto y tú lo haces, pero yo creo que yo soy, no sé si es rebelde o no sé si la palabra correcta es rebelde, pero en muchas cosas con mi papá o mi mamá en su tiempo, yo hacía todo lo contrario que lo que ellos me decían. Y siento que eso es lo que me ha ayudado a ser quien soy hoy. Por el tema de un ejemplo, yo jamás voy a olvidar que mi papá, yo tenía 22, 23 años y yo le dije que me iba a comprar un carro y él me dijo que no, porque yo no tenía capacidad de pagar, que mi carácter era muy débil, después el banco me iba a cobrar y yo me iba a volver loca, y eso fue más bien una gasolina para desobedecer a mi papá y comprarme el carro. Lo mismo cuando empecé a estudiar en la universidad, yo iba a estudiar en una universidad, yo me gradué en una universidad militar, y yo recuerdo el primer día que él me llevó a la universidad y él me dijo, bueno, esta universidad es muy difícil para ti. Así que si no puedes, tranquila, que yo te hago lo posible para pagarte una universidad. Y eso o sea, en las cosas que él me pedía hacer, yo en muchas fui desobediente. Y para eso hirió a mi papá. Por eso a veces yo no sé si es rebeldía, desobediencia, ese tipo de cosas. De hecho, él, cuando me compré el carro dejó hasta de hablarme. Porque aparte que me lo compré manual y él me dijo que yo jamás iba a poder manejar un carro manual. Pero fui desobediente. Y así eso es un ejemplo básico, pero en muchas cosas he sido desobediente en ese sentido. Bien, nosotros los padres a veces nos equivocamos en la forma como queremos que nuestros hijos siempre estén a salvo. Dice el refrán que para ningún papá hay hijo grande. Y tal vez lo que tu papá te decía que no compraras el carro era pensando que te ibas a accidentar y que te podías hacer daño. Tal vez cuando entraste a la academia militar, lo que tu papá pensaba es que ahí te iban a humillar y que te iban a hacer daño. Entonces a veces canalizamos la parte buena que queremos transmitirle a nuestros hijos como una imposición, ¿ves? Pero entonces, ¿qué ocurre cuando conocemos a Jesús? Ya esa parte deja de ser lo que fue y empezamos a vivir una vida diferente. ¿Por qué? Porque si nosotros no cambiamos nuestro ser y hacer de la carne al mundo espiritual, nosotros vamos a seguir transfiriéndole a nuestra descendencia eso que en nosotros ha sido una debilidad. Tú desobedeciste a tu papá y a tu mamá y de una manera sin conocimiento estabas desobedeciendo lo que dice la palabra. Honrarás a tu padre y a tu madre, porque ahí lo dice. Ahí no te dice porque es bueno o porque te da plata, nada más te dice porque tienes que honrarlo. Y entonces eso mismo tú quisieras ahora que tus bebés hicieran contigo, pero tenemos que decirle a Dios que nos llene de eso que tenemos que recibir para decirle a nuestros hijos cómo tienen que comportarse y conducirse. Porque nuestras buenas intenciones a veces lo que hacen es crear una barrera entre nosotros y nuestros hijos. Y el ser humano por naturaleza, porque yo también fui rebelde, si le dices sí, él dice no. Y si tú dices blanco, es negro. Y cuando estamos en etapa adolescente, que estamos cambiando, ya no me tienes que decir nada. Cuando me tengo la cédula, nada. Es como cuando ya eres adolescente. ¿Cuándo vas a tener una novia? Cuando tienes una novia, ¿cuándo te vas a casar? Y cuando te casas, ¿cuándo vas a tener niños? Y cuando ¿cuándo vas a tener el segundo niño? Entonces son etapas
que cuando vivimos en el mundo natural son fastidiosas, pero cuando vivimos en Dios, las cosas fluyen suavecito. ¿Por qué? Porque Dios es el que se va a encargar de que todo corra como fuente de agua viva. Y Él no va a querer que entre tú y tu papá o entre tú y tus niños haya una confrontación. ¿Por qué? Porque ya Él mora en tu corazón. Si todavía no has podido obtener eso, entonces a un pacto con Dios. Tienes que hacer un pacto porque a Dios le gusta que el ser humano haga pacto con Él. ¿Qué todavía hay que no le has entregado? Y que Él te está tocando ahí. Necesito que me des, porque con Dios es un ganar y ganar. Con Dios nosotros nunca vamos a perder. Es más, con Dios siempre vamos a tener más. No conozco a nadie todavía que me diga, Dios me debe un centavo. Cuando tú le dices a Dios, es esto, Dios te va a dar siempre al doble. Vida doble. Te va a dar como el manto de Elías, al doble, al doble. Porque Dios no es deudor de nadie. Entonces, tienes que pedirle a Dios o tienes que decirle a Dios, quítame esta rebeldía que todavía me queda. Porque antes yo les decía, yo a veces salgo por ahí, yo soy pecador, se me tira un carro y me sale temporalmente el viejo celedonio. Y a veces también me viene la rebeldía. Entonces, esas son situaciones que tenemos que decirle a Jesús. Cada vez que abrimos los ojos en la mañana, Señor, sé que me has dado un nuevo día en bendición con un propósito. No permita, Señor, que mi boca hable lo que no tenga que hablar, que mis ojos vean donde no tengo que ver, que mis oídos no escuchen lo que tú quieres que yo escuche, que no me preste la murmuración, que mis pies no caminen a donde no tengo que caminar, que mis manos no hagan maldad, para que Él sea el instrumento que te lleve todos los días. Porque Él te va a agarrar de la mano, esa mano que antes yo no agarraba y que siempre estuvo ahí, extendía, y yo se la zarandeaba, yo se la quitaba, hasta que un día la agarré. Porque Él siempre ha estado a nuestro lado. Entonces tienes que decirle al Señor que esa pequeña situación que todavía te queda, que te la quite, ¿ve? Para que entonces tengas, entonces imagínate, si siendo rebelde te compraste el carro, imagínate que no te irá a Dios ahora si te portas mucho más correctamente con Él, ¿no? Gracias, señor Celedonio. A la orden. Maribel, yo quería María Luisa. aportar algo. Cuando estaba hablando de Celedonio, vino a mi mente una tía de mi papá. Me imagino que muchísimos años atrás. Vino a mi mente que mi papá nos contaba que esa tía era bruja. Hasta que... Entonces, las raíces, yo me quedé pensando en esas raíces, ¿no? Que tanto esas raíces, si el Señor Jesús no me hubiese tocado y yo le hubiese hecho caso, de repente eso fuera parte de mi herencia y a lo mejor se hubiera ido fortaleciendo más. Pero yo decidí, en medio de toda esta administración que el Señor está teniendo en mí a través de su palabra, de cambiar esas aguas sucias por aguas limpias, de que mis raíces se conviertan en ese árbol que dice su palabra, hasta convertirse en ese árbol que dice el Salmo 1. Yo no sé qué hubiese sido. Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros y nos toca la puerta para que dejemos esas cosas que son maldición a nuestra vida y Él los cambia en bendición. Porque tengo entendido que ellos eran muy queridos. Pero yo digo, Señor, maravilloso. Y mira, justo entró Caleb aquí al cuarto porque no me pongo, porque acabé de llegar y estoy todavía así como con la ropa contaminada. Y él me vino a decir que le dolía una rodilla porque se golpeó allá afuera jugando y trae un pad de hielo. Y yo le digo, espérate, que estoy escuchando al señor Celedonio. Y dice que, ¡oh! Mi amigo Celedonio. Entonces yo le puse el audífono y dice que son raíces, abuela.
él está hablando de raíces. Están en la reunión, digo, sí, esta es la reunión. Entonces le dije así a grosso modo que son raíces. Dice que, y árbol, está hablando de un árbol. Y yo le dije, un árbol como el que da mangos allá afuera. O sea, y él está escuchando, pero él está reído. Él está conectado y me dice que, ya entiendo. Y luego tú empezaste a hablar, Maribel, y dice, esa es mi tía Maribel, está hablando también. O sea, entonces yo puedo ver que él está agradado con las cosas de Dios y que él ya está inquieto, preguntando. Entonces me dice, él dijo transformar, como uno de mis transformes, o sea, él está relacionando. Yo digo, bendito Dios, así como están recibiendo esos niños Denia para su nieta, Celedonio, yo estoy recibiendo y él está con el audífono escuchando, pero está motivado y él está mirando la pantalla, pero él está reído, no está aburrido. Y yo dije, guau, ahora me dice, ya me voy a bañar, abuela, porque estoy sudado. Digo, vaya a bañarse. Así que yo quería compartir eso porque yo creo que hay esperanza. Y esas bendiciones que está diciendo Celedonio, que yo estaba quedándome escasa, yo estoy diciendo hasta la quinta, no, ya yo tengo que decir hasta las 1000 generaciones. Señor, hasta las 1000 generaciones, hasta las 1000 generaciones, porque nosotros estamos en el proceso de purificar nuestro árbol genealógico en el nombre de Jesús. Y no quería quedarme con eso, porque yo creo que esas pequeñas cosas son importantes para nuestra vida. Así que muchas gracias, hermano Celedonio, por esta nutritiva charla que nos ha dado el día de hoy. Gracias. María Luisa, estoy seguro que tú Amén. arrebataste Gracias, a Caleb para el reino de Dios. Sí, por supuesto que sí. Así es. Esto se llama rodillas, ¿oyó? Eso se llama Así tenemos que rodillas. vivir nosotros, arrebatando, porque tenemos que reclamar y pelear lo que nos pertenece. Sí, ¿Ve? sí, sí, sí. Mire, a tal grado que ahora en las comidas que yo puedo estar con ellos, él quiere hacer la oración por las comidas. Él quiere siempre, y cuando yo digo, pero que la haga, y él dice, no, y yo, ¿por qué no? Entonces, hagamos la oración. Entonces, Caleb, usted va adelante y nos va a repetir lo que él dice. Entonces, ahora no sé de dónde lo sacó, que al final de la oración, que nos tomemos de la mano y digamos, 1, 2, 3, alegría, y levantemos las manos. Yo no sé de dónde lo sacó, pero ahora, cada comida hay que hacer eso. Bendito Dios por eso. Y sí, Amén. Maribel, eso ya. Amén. Amén. Eso se llama rodillas. Así mismo es. Claro que sí. Bueno, yo no tengo nietos, pero yo desde hace muchos, muchos años oro por mis nietos. En el nombre de Jesús. ¿Alguien más tiene alguna consulta para Celedonio? Sí, yo quería una, Mari. Nitza, adelante, claro que sí. Bueno, Sí, vamos a escuchar a la señora Nitza y después tú, Gladys, ¿ok? Ok. Sí, buenas Gracias. noches. Bueno, Gracias, yo querida. Adelante, Nitza. yo quiero compartir que tengo mi nietecito, mi primer nieto. Y bueno, hace como 2 meses que lo tenía aquí en la casa. Y yo me puse con ellos a estar orando y rezando en las noches porque él, no sé si era por estar lejos de la mamá, él me molestaba mucho en la noche. Así que yo me ponía con ellos a orar y a rezar. Y decirle que pusiera sus manitos juntas, ¿no? Y decir, gracias papá Dios por esto, todo, pues, ¿no? Y le voy a decir que yo me quedaba sorprendida porque de repente el niño empezaba a levantar las manitos, ¿no? Y hacía así sus manitos y las levantaba, ¿no? Y yo, papi, tú estás alabando a Dios. Y yo, ay, qué bien. Y le voy a decir que cada vez que oraba, ¿no? Él agarraba y dejaba sus manitos y levantaba las manos, las 2 manitos,
y iba como alabando a Dios, pues yo ahí sí iba yo diciéndole, ay, alabado seas papá Dios, y él ahí levantando sus manitos, ¿no? Esa es una de las cosas que yo quería, pues que viví con mi nieto, ¿no? Él tiene 1 añito y 5 meses, 6 meses, ya se lo lleva la mamá, ¿no? Pero esa es una de las cosas que quería compartir. También decirle a la señora Glenny que yo lo felicito por, no sé si por desobediencia o por rebeldía, ¿no? Pero qué bien que lo hizo porque cada persona, papá Dios tiene cada cosa para cada uno, ¿no? Porque usted fue rebelde en el sentido de no obedecerle a su papá, pero logró muchas cosas para su futuro, para su vida. Sin embargo, mi padre siempre me decía a mí, no puedes esto, no puedes lo otro, no. ¿Quién dijo que tú eres esto? Yo le voy a decir que yo hoy en día no sé nada, nunca en la escuela fui buena. No avancé en nada, pues, ¿no? Pero yo sí me considero de que soy una buena persona. Me gusta ayudar a los demás y bueno, esas cosas así trato de no, ¿cómo le digo? De menospreciar a las personas, ¿no? Pero qué bueno que usted hizo eso y la felicito, ¿no? Eso es lo que mi comentario que quería hacer, ¿no? Muchas gracias. Sí. Gracias, Nitza. ¿Tú vas a comentarle algo a Nitza, Celedonio? ¿Usted sabe a qué edad Abraham y Sara fueron papás? ¿A qué? A los 100 No, años. a los A usted 100 le falta años. mucho para llegar a los 100, así que lo que usted no pudo haber hecho todavía, con la ayuda de Dios, usted lo puede conseguir. Amén. Ese espíritu de limitación de que yo no puedo, se tiene que ir de esa raíz de su vida. Mientras usted sea bendecida por Dios con un día más, usted no Amén. está limitada para nada. Ajá. Esa semilla que usted sembró en su nieto, no crea que porque ahora se va con la mamá, se acabó. No, ya usted sembró y esa semilla quedó en él. Usted tiene un Jeremías en su casa. Amén. De chiquito, del bien de su mamá, ya Dios lo había apartado para algo. Amén. Gracias. Entonces tenemos Amén. que vivir declarando bendición para nuestra generación actual y hasta la 1000, como les comentaba antes. Porque Dios al que nosotros le servimos y le creemos, no tiene límite para ninguna de nosotros. Para ninguno. Amén. Amén. Así es, yo quiero Amén. decir Muchas gracias. que yo creo que Nitza y yo, Ahora viene Gladys. Maribel, porque ya ella comenzó, ella estaba tan limitada que ella ni siquiera se atrevía a salir de la casa y ya sale. Nitza. Pérez. Nitza, ¿te refieres, María Luisa, a la señora Nitza? Sí, Maribel, ella estaba Ok, bueno. No, se te corta un poquito y no. Sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Maribel? Es que se corta, pero sí, dice que ella estaba limitada. Sí, ahora sí, sí. Desde su casa, ella se crió en un Sí, ambiente querida, sí te escucho. y se casa con un hombre que también se limita. Entonces, en el momento yo oré, yo la conocí y se la estaba poniendo al Señor y he estado trabajando con ella de poco a poco, pero el esposo no lo dejaba salir a ningún lado, pero cuando te digo a ningún lado, si él no la llevaba. Si iba a visitar a los papás, él la llevaba y él la recogía. Si tenía que ir, por decir, a la tienda, él la llevaba y la traía. Entonces, el primera vez cuando ella salió sola a la calle sin él fue para ir a Dalcor. Entonces, yo creo que Dios va a hacer algo en esa vida de esta mujer en el nombre de Jesús.
Amén. Así lo creemos. Gracias, María Luisa. Gladys, adelante, querida. Hola, querida. Hola, Celedonio, ¿cómo está? Bendecido de escuchar su voz y ver a todas las damas. Ajá. Celedonio, yo tengo la siguiente pregunta. Yo tengo 2 nietos. Te voy a poner el primer caso. Mi primera nieta tiene 19 años. Ella ya está en 2.º año de arquitectura. Ella es bien educadita, bien seriecita. Y su mamá es hija única. Su mamá quiere Gladys, se respirar te por fue ella. el audio. Ahora, ¿me escuchas? Sí, yo sí. Ahora ya volví. Sí, que tienes tu nieta Andrea, que tiene 19 años, y su mamá. Sí. Respira por ella como tú respiras por Camila. Entonces, Entiendo el sentimiento, sí. Ya no, ya ha ido madurando, ha ido creciendo. Bueno, Marquela no, Marquela respira por Andrea. Entonces, yo quería preguntarle, Celedonio, porque yo hablo mucho con Marquela, yo quería preguntarle, yo oro por mi nieta. Entonces, ella también tiene que orar por su hija para que bendiga todas sus generaciones. ¿Es así? Es correcto. Es correcto. Mire, cuando nosotros estamos con nuestra mamá ora por nosotros. Ese es un proceso. Ok. Cuando uno se casa, entonces ya como que la mamá y el papá pasan a ser familiares, la nueva familia es tu pareja. Entonces ya la que, cuando alguno de los míos se case, nosotros seguiremos orando, pero ya la que tiene la potestad y responsabilidad por orar por uno de ellos es la pareja que Dios le va a dar. ¿Ve? Porque dice la palabra que dejarás a tu padre y a tu madre para hacerte una nueva familia. Entonces a cada uno le va a tocar su responsabilidad. Usted no deje de orar por ella. Usted siga orando como lo hacemos todos nosotros. Pero entonces la que tiene la responsabilidad de orar es la mamá. ¿Por qué? Porque esta niña salió de ese vientre. Exactamente. Ella es la que tiene la potestad de reclamar lo que salió de su vientre. ¿Ve? Está bien. De menospreciar de que todos nosotros somos instrumentos para interceder para que Dios siga escuchando las peticiones que le presentamos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, como quien dice, involucrarnos, porque si nos involucramos demasiado, entonces el crecimiento de su hija también se va a ver truncado. ¿Ve? Si yo no le enseño a alguien a freír un huevo y si toda la vida le frío un huevo, el día que esa persona tenga que freír un huevo no lo va a saber hacer. Entonces nosotros tenemos que ellos tengan un crecimiento espiritual en su relación personal con Dios. Y eso no quiere decir que nosotros nos apartamos y los dejamos solos, no. Ellos tienen que agarrar su responsabilidad y empezar a caminar también, ¿ve? Ok, y en el caso del otro, tiene 3 años, que es el hijo de mi hija. En ese caso, la abuela de ese niño es evangélica. Ella sí oró antes de que mi hija concebiera ese niño. Yo no sabía esto, que se oraba antes de concebir, hasta que Gloricel me lo explicó. Y bueno, ese niño está súper bendecido porque su abuela ora a cada momento y yo también, pero allí también su mamá tiene que orar por él, ¿verdad? Todos tenemos que orar por todos. Pero la responsabilidad siempre va a estar en esa persona que tiene la responsabilidad primaria. ¿Ve? Ok. Aunque él tenga 3 años, yo le pregunto a la mamá me dice que él lee la Biblia, pero que desde ya le vaya enseñando, ¿verdad? Le voy a comentar, nuestro hijo mayor prestado, porque nuestros hijos son prestados, le pertenecen a Dios. Sí. Cuando mi ayuda idónea estaba embarazada, nosotros le poníamos música. Mi esposa se ponía un gradiecito que tiene una música como instrumental en la barriga y el niño empezaba a moverse. Nuestro hijo Fernando se tiene que dormir escuchando música. Entonces, es lo mismo. Desde el momento de la concepción o desde cuando la pareja va a decidir presentarse ante Dios, en ese momento, hasta en ese momento hay que invitar a Dios a que esté presente. Eso antes yo no lo sabía.
Nosotros tenemos que invitar a Dios hasta en el momento en que dos personas se van a hacer una. Hasta en ese momento Dios tiene que estar presente. Señor, nosotros no tenemos descendencia todavía, te pedimos que tú bendigas nuestra unión. Y el bebé viene bendecido y tenemos que seguir bendiciéndolo. Hasta el último suspiro de nuestra vida, nosotros tenemos que seguir orando por nuestros hijos, por nuestros nietos, por cada uno de nosotros. Nosotros no podemos dejar de orar, sea en la iglesia católica, en la evangélica, en la pentecostal, porque todas las iglesias tienen un denominador en común. Le creen al mismo Dios que nosotros le creemos. Que en una Biblia hay 40 libros, en la otra hay 8 libros más, al final es la misma palabra. Regularmente los seres humanos siempre empezamos a buscar y nos metemos más en la parte que divide y no en la que une. Y nosotros tenemos que buscar en la que une, que es la palabra de Dios. Que en uno se le llama Jehová y en otro se le llama Dios, es lo mismo, pero Dios tiene, si leemos concienzudamente y buscamos y analizamos y escudriñamos, hay más de 20 nombres por el cual nosotros podemos llamar a Dios siendo lo mismo. Entonces, que por los dos niños suyos, su nieta de 19 y su nieto de 1 año, hay que seguir orando. De 3, sí, ok. De 3. Hay que seguir reclamándolo para el reino de Dios. ¿Ves? Ok, gracias, Celedonio. Así le diré a mi hija. Amén. Y ustedes tienen el poder para orar, no nosotros. Sí. Gracias, Gladys. Gracias, lloro tú. Gracias. Gracias. Bueno, Celedonio, vamos a darle el cierre a la reunión. Por favor, ora por las peticiones y el cierre de la reunión. ¿Cómo no? Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, te damos toda la honra y la gloria, Señor. Tú te has hecho presente como siempre, Señor. Yo te imploro, te ruego, te pido, Señor, por cada una de estas bellas hijas tuyas, princesas, que hoy han recibido de ti lo que he podido compartirles de lo que tú has hecho en mi vida, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que tú abras las plumas de los cielos, Señor, la fuente de los cielos, Señor, y que derrames sobre cada una de ellas, su descendencia actual y hasta la 1000 generación, las aguas salutíferas, Señor. Que toda agua estancada, Señor, se rompan esos muros, Señor. Que empiecen a correr fuentes de agua viva, Señor. Que toda raíz generacional con conocimiento o desconocimiento, que todavía puedan tener arraigada en su corazón y que todavía hasta ellas mismas no conozcan, Señor, te den derecho legal para entrar, Señor, tomarlas y cambiarlas, Señor. Te pido, Padre amado, que cada día, Señor, sea de mayor bendición para ellas, para su descendencia. Te pido, Señor, por las personas que no pudieron entrar hoy. Te pido por Gloricel, por su esposo, por su familia, por su nieta. Te pido por este ministerio, Señor, en el cual tú has sembrado de lo tuyo, Señor. Te pido por cada persona que tiene un familiar enfermo, por cada persona que tiene un conocido enfermo, Señor, para que cada una de ellas siga siendo luz, siga siendo fuente de agua viva, Señor. Señor, tú conoces cada petición que fue escrita con fe, no solamente diciendo que te creo, sino creyéndote a ti, Señor, para que tú en tu tiempo perfecto, en tu tiempo Cairo, Señor, tú la hagas de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que no sea nuestro tiempo, Señor. Que no nos adelantemos como Moisés, sino que sepamos esperar cuando tú decidas que es el tiempo nuestro, Señor. Yo te pido, Señor, que estando en nuestros hogares, Señor, tú cada día, Señor, mandes ángeles, Señor, que los custodien por fuera, por dentro, en cada rincón. A las personas que tienen empresas, Señor, empieza a mandar clientes, Señor. Empieza a mandar eso que ha faltado, Señor. Que a pesar que sepamos que la palabra es cumplimiento, que sea en abundancia, Señor, para que sea de bendición a otros, Señor. Oh, amado Espíritu Santo, el Consolador, gracias, Señor, porque nos ha acompañado en esta situación transitoria, sí, transitoria de salud mundial, porque lo único eterno eres tú, Señor, porque nos has mantenido erguidos, parados con nuestros ojos arriba, Señor. Yo te pido, Señor, que ya dejemos de soñar y que vayamos a esa dimensión de la visión, Señor. Que veamos en el mundo espiritual lo que todavía nos ha dado en el mundo natural. Que declaremos con palabra, con propiedad, con autoridad, en tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Bendito y alabado seas, mi Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Amén. Gracias.